a todos. Bueno, el día de hoy quiero hablar un poco sobre el proceso de paz en Colombia. Más que lo que pasa con ese proceso, ¿por qué nos encontramos en la necesidad de generar un proceso? Para nosotros los colombianos, aceptar la paz puede en ocasiones ser un proceso muy difícil, ya que nosotros tenemos más de 50 años de violencia en nuestra historia y nos ha costado mucho trabajo definir quiénes son los responsables de este mal. Ante esta situación nos tenemos que preguntar, por ejemplo, qué pasó con la educación en esos 50 años, qué pasó con los ciudadanos, por qué como sociedad nos acostumbramos tanto a la violencia que no fuimos capaces de ver que había otro camino como el de la paz, de la no violencia, del razonar, del analizar lo que sucedía a nuestro alrededor. Abrir los ojos puede ser difícil porque es como salir de la caverna. El mito de la caverna nos recuerda que abandonar un modo de ver el mundo es difícil y que puede ser muy confuso haberte acostumbrado a una realidad de sombras y salir a la luz y darte cuenta que las cosas son diferentes. Que cuando logras salir a la luz quieres volver y decirle a los que están en esa caverna que las cosas no son como se las habían mostrado. Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, la realidad de nuestro país, hemos vivido en una caverna donde nos han mostrado la violencia, donde hemos sido manipulados en gran parte por los medios, por el discurso político, donde muchos además, estando en la caverna, ni siquiera han mirado las sombras porque se han tapado los ojos para no ver absolutamente nada. Entonces hay muchos que todavía no entienden por qué tenemos violencia ni la realidad de esa situación de violencia. Si nosotros tomamos la Constitución del 91, nos podemos dar cuenta que nosotros somos un país muy joven en caminar hacia la paz. Con esta Constitución empezamos a encontrar las primeras intentos de lograr la paz, de caminar hacia convertirnos en una sociedad donde haya más justicia para todos. Desafortunadamente, en parte por el desconocimiento de la Constitución, por pereza, porque creemos que no es posible cambiar las cosas, muchos de los beneficios que nos dio la Constitución no los usamos o no los sabemos usar para lo que son. Por otra parte, nosotros además tenemos en cierta forma como ciudadanos miedo a solucionar la problemática a la que nos acostumbramos. Nosotros tenemos en nuestro país un tipo de criminales que aún no hemos sabido tipificar. Y cuando yo hablo de esos criminales no estoy hablando ni de las FARC, ni del ELN, ni de los paramilitares, ni de las AUC. Estoy hablando de unos criminales que pertenecen a otro bando. Y esos criminales nos han manipulado durante muchos años con el discurso. Nos han enseñado a sentir temor, a dividirnos, a atacarnos, a cerrar nuestros oídos a otra forma de puntos de vista, y sobre todo juegan mucho con nuestras emociones. Estos criminales generan que el capital, por ejemplo, salga del país bajo argumentos como que ya nos vamos a ir para el comunismo, que es mejor no invertir en Colombia, o bajo argumentos como que tenemos que aceptar un proceso solamente porque si no lo aceptamos nos vamos a una guerra civil o una guerra peor de la que ya se ha sentido. Nos tienen con miedo. Estos criminales pertenecen a distintos bandos políticos, manejan diferentes intereses y su gran botín es la opinión pública. Esa opinión que es tan fácil de manejar y es tan fácil de manipular desde los medios de comunicación, desde el discurso de estos señores y obviamente desde la parte política y económica. Y cuando nosotros vemos esto, se hace ya darnos cuenta que los criminales
para condenar en nuestro país son muchos, y que lo más increíble es que van a quedar sin un juicio, muchos de ellos. Y eso es porque el delito de ellos no se tipifica como delito. La demagogia, el arte de engañarnos por medio del discurso, no está tipificado como un delito. Y por otra parte, porque es muy difícil condenar el colapso moral al que ellos han llevado al país. ¿Cómo poderles decir que nos han impulsado a ser una sociedad violenta, que nos han enseñado a defender la cultura de la violencia, que nos han hecho cometer realmente, en cierta forma, desde nuestra forma de pensar, un crimen contra la humanidad, porque hemos defendido una cultura de violencia durante mucho tiempo? El problema de condenar a estos criminales es que en cierta forma también hay que condenar a los ciudadanos por habernos acostumbrado, por haber mirado a otro lado en los momentos de violencia, por haber creído que no era con nosotros estas situaciones. El proceso de paz se trata de entender que el perdón vendrá cuando cada uno esté listo. Nosotros no podemos imponer que la sociedad tiene que dar el perdón al mismo tiempo. No podemos imponerles ritmos de perdón a las víctimas. Cada víctima va a perdonar a un determinado ritmo acorde a la forma en que ese daño que le hicieron lo haya afectado, y también a la madurez emocional de cada víctima. Que además nosotros tenemos como sociedad que tratar de pensar y reflexionar para que, desarrollando esa capacidad, nosotros seamos capaces de hacer juicios morales. Cuando uno hace un juicio moral se puede dar cuenta de que es muy fácil que exista un encuentro entre el bien y el mal. Y cuando eso se entiende, es posible entonces comprender cómo esos bandos que nos han manejado han estado situados en el punto intermedio del bien y del mal. Nada en el mundo es completamente bueno ni malo. Y el mal radical no existe realmente. Y el bien supremo, la totalidad del bien, por nuestra característica de ser seres humanos, difícilmente lo conocemos. Así que, si nos damos cuenta, dentro de esos dos, bien y mal, hemos estado inmersos los ciudadanos, los cuales en cierta forma hemos sido cómplices del conflicto, y lo hemos sido porque por mucho tiempo renunciamos a nuestra capacidad de pensar y hemos sido arrastrados por la demagogia del discurso político. Y ahora, cuando algunos de estos ciudadanos se han cansado, están hartos de esta caverna de violencia, de cultura de la violencia, se aventuran a querer salir de ella, se aventuran a decir: basta, debe haber otra forma de vivir, debe haber una forma de solucionar esto, no podemos seguir matándonos entre compatriotas, no podemos seguir dividiendo la sociedad. Y se aventuran por la herramienta que se tiene más a mano, que es la del proceso de paz. Es lo que tenemos más cerca. Pues nos encontramos con que hay tantas personas metidas en la caverna que esa idea de que la violencia, el armamentismo, la militarización de la sociedad son la respuesta, pues es difícil para el que se aventura a salir y a quererles decir que hay otra forma de ver la sociedad, que estas personas quieran cambiar. Y nuevamente nos encontramos que ante una posibilidad como la paz nos dividimos como sociedad. Entonces, los que apoyan a un determinado gobernante, los que están en contra, si apoyas la paz, entonces te empiezan a tildar de que eres de izquierda. Si no apoyas el proceso, entonces te tildan de que eres paramilitar.
Y nos damos cuenta de algo muy puntual, más que un proceso que se firme en La Habana. Nosotros somos un país que aún no está listo para la paz, porque no estamos, como nos diría Stanislao Zuleta, nosotros todavía no somos escépticos sobre la fiesta de la guerra, así que no somos un pueblo maduro para la paz. Aún somos un pueblo inmerso en la cultura de la violencia, del atacar los puntos de vista del otro, de no aceptar que los otros piensen diferente. Así que más que firmar o no un plebiscito, es reflexionar sobre nosotros mismos, sobre ese gran vacío que hemos generado en la educación, en el cual no hemos sido capaces de jugárnosla por la cultura de la paz, sino que al contrario, desde la misma academia, desde los mismos colegios, nos hemos jugado todo por la cultura de la violencia, de no aceptar al otro, de no aprender a escuchar, de no saber ni siquiera a veces plantear nuestros puntos de vista. La idea de esto es hacer una reflexión sobre por qué para nosotros los colombianos ha sido tan difícil aceptar la paz, por qué lleva tanto tiempo el proceso, porque hemos tenido tantos procesos en nuestra historia. Realmente nosotros somos un país con un gran historial de procesos, y por qué ante toda esa situación nada que logramos encontrar caminos que nos solucionen y nos ayuden a ser una verdadera sociedad que se respete. Gracias por su atención.